Finalmente ha llegado el All 22 a DAZN. Más vale tarde que nunca. Esto es una especie de cada semana de esperando a Godot a ver cuándo lo suben. Yo estoy convencido que eh, determinadas cadenas, entre ellas DAZN y Movistar en su momento, eh, buscaban que el espectador medio no se formase demasiado, intentaban no darnos demasiada información porque sabían que un espectador bien formado se convierte en un espectador exigente y un espectador exigente lo que termina es por poner en entredicho a determinados divulgadores. Y si os soy sincero, desde que empecé a comentar NFL en Twitter, viendo cómo estaba el panorama, una de mis principales misiones es de alguna forma ayudar un poco a entender el juego para que mucha gente se le caiga en la cara un poco de vergüenza de las cosas que dice o de las cosas que comenta o que no comenta. Es decir, es gente que tiene una responsabilidad que la mayor parte del tiempo se la pasa o bien gritando o bien diciendo obviedades. Pero bueno, aparte de esta pequeña digresión que es un poco producto de mi cabreo acumulado con determinadas plataformas, eh, quiero aprovechar este rato para comentaros lo que para mí es una epidemia en el quarterback moderno. Es un problema que el quarterback moderno no sabe eh, no sabe solucionar y cada fin de semana, y este fin de semana es absolutamente brutal, podemos ver múltiples ejemplos del que os voy a comentar. Eh, el que de alguna forma conozca los aspectos técnicos del dibujo de jugada, dibujos de jugadas de ataque, sabrá que en un porcentaje muy amplio las rutas que van a correr las ofensivas son rutas que van a cortar hacia el interior. Ya no solo tenemos rutas shallow, rutas slant, rutas glance un poco más estiradas, las rutas dix o la ruta square in con un ángulo de 90 grados, la ruta post buscando el espacio entre los safeties, las rutas over, es decir, hay infinidad de conceptos que buscan romper hacia el interior, más que nada porque el lanzamiento del quarterback lo estás reduciendo, estás evitando que lance a distancias porque el jugador se acerca hacia el quarterback y al mismo tiempo vamos a tener a los jugadores que corren estas rutas que cortan hacia el interior en el ángulo de visión del quarterback. Si tenemos una ruta que corta hacia el exterior como una quick out, eh, podemos tener a un quarterback lanzando desde la hash mark opuesta, estamos ampliando mucho la distancia de lanzamiento y estamos también interponiendo un defensa entre el receptor y el quarterback. Por lo que por norma general existe un desequilibrio en lo que se produce en el diseño de jugadas entre las rutas que cortan al interior y las rutas que cortan al exterior, habiendo un mayor porcentaje de rutas que cortan hacia el interior. Y yo me voy a centrar en un tipo de ruta que es la ruta dig o la ruta square in, que es una ruta que tiene un primer tramo vertical para hacer un haircut en 90 grados, es decir, sería como una escuadra, una parte vertical de la ruta y un corte en 90 grados, que busca sobre todo el espacio de los linebackers, exponer el espacio que se queda a la espalda de los linebackers y de frente al safety, que para mí es
la ruta más complicada a día de hoy de completar en la NFL. Hace unos años, Dap Mados, un especialista en quarterbacks y sobre todo en lecturas, explicaba cómo esta ruta Dick a la espalda de los linebackers era la ruta más interceptada de toda la NFL. Existen diferentes corrientes a la hora de analizar el quarterback. Hay una ruta que es la ruta out, que lo que intenta es de alguna forma ver la velocidad de balón y el ritmo con que puede sacar el balón un quarterback. Pero para mí, a día de hoy, la ruta más complicada, coincido con Mados, es la ruta Dick por varios motivos que me gustaría exponer. Y sobre todo quiero que penséis que todas estas jugadas que os voy a mostrar, todas las intercepciones que os voy a mostrar en este vídeo, son intercepciones que se han producido exclusivamente este fin de semana. No estoy exagerando. Podéis repasar todas las intercepciones que se han producido y veréis que todas son jugadas de este fin de semana. ¿Cuál es uno de los primeros motivos por los que la ruta Dick es una ruta que se va a interceptar mucho? Fijaros aquí en la parte superior de la pantalla, vamos a tener al tight end que alinea abierto corriendo una ruta Dick. Y lo primero que quiero comentaros es que es una ruta que, debido al corte de 90 grados que se produce al top de la ruta, lo que vamos a tener es un receptor que llega un momento en que va a tener que decelerar, ¿vale? Lo que abre una ventana para que el cornerback pueda recuperar. Es decir, es una ruta difícil de correr en el que frenas tu inercia de golpe y en el que el cornerback, como vais a poder aquí, puede saltar a la ruta e interponerse en el lanzamiento. Esto es una de los primeros problemas de la ruta Dick, su dificultad técnica y cómo puedes quedar expuesto a que el cornerback te recorte la ruta. Esta es una primera intercepción de Raiders. Esta es una segunda intercepción que se produce en el partido de Rams contra Bengals. Fijaros en la parte superior de la pantalla cómo el receptor no puede ganar un release interior, cómo busca correr el exterior. Y otro segundo problema de este tipo de rutas cuando no ganas el interior es que si tienes que ir exterior terminas redondeando mucho tu trayectoria y permites también que el cornerback que está con tu interior ganado pueda saltar a la ruta, y es lo que se va a producir aquí. Fijaros cómo se ve forzado a correr por el exterior y en el momento que quiere cortar hacia el interior, fijaros cómo tiene que redondear mucho su ruta y el cornerback puede saltar y llevar a cabo la intercepción. De nuevo, es otro de los problemas de las rutas Dick. Jugando contra un cornerback en zona, este es del Giants contra 49ers, ¿qué problema hay? Lo mismo, es una ruta con un tramo vertical en el que tienes que decelerar, y en el momento en el que deceleras, si el cornerback está leyendo bien el cornerback está leyendo bien al quarterback, es una ruta a la que puede saltar con facilidad. Fijaros, va a correr hacia el interior, cómo el cornerback lee la ruta y cómo afecta el pase y se produce la intercepción. Pero no solo la problemática en sí de la ruta. Para mí el principal problema que tiene para el quarterback moderno lanzar este tipo de rutas, lanzar hacia este tipo de rutas, es que probablemente sea la ruta de toda la paleta de route running en la NFL que requiere de mayor manipulación visual, es decir, lo que los americanos llaman como eye manipulation. Y se trata básicamente, sobre todo cuando estas rutas Dick se introducen al comienzo de las progresiones, es decir, que es la primera lectura del quarterback, es absolutamente indispensable, es totalmente fundamental
manipular, mover al linebacker o al safety que es responsable de la zona hook curl. Es el principal problema y es algo con lo que los eh, quarterbacks modernos no saben lidiar. Les introducen una ruta dig al inicio de la progresión. Aquí vamos a tener al receptor del slot corriendo una ruta dig a la espalda de los linebackers. Fijaros cómo Trevor Lawrence desde el primer momento centra su mirada en el corredor que va a llevar a cabo la ruta dig, es incapaz de manipular con la vista, de mover al defensor de la hook card, y fijaros cómo es capaz de leer fácilmente cómo anticiparse y depender la jugada. Fijaros desde la parte frontal, este es el HC Defender de hook card. Fijaros cómo desde el snap Trevor Lawrence está centrando su mirada en el receptor del slot que va a cortar hacia el interior. Fijaros cómo Cashman está leyendo en todo momento a Trevor Lawrence, cómo es incapaz de mover al linebacker, de forma que cuando inicia el movimiento Cashman está robando la ruta dig que se está desarrollando a su espalda. En todo momento tiene un control absoluto de la zona y simplemente lo que tiene que hacer es dejarse guiar por la vista de Trevor Lawrence. Es fundamental y para mí cada fin de semana podéis ver ejemplos de cómo hay intercepciones porque el quarterback no es capaz de manipular con la vista al defensor HC. Fijaros aquí en este tipo de conceptos lo que va a correr los Bears es una ruta SIG que se va a sentar aquí en zona intentando que este defensor sea atraído por esta ruta y van a correr a su espalda una ruta dig. Pero fijaros lo importante que es el quarterback vendiendo y moviendo con la vista a este defensor. Inicialmente, fijaros cómo Justin Fields es capaz de moverlo, pero cómo de alguna forma no es capaz de sacar el lanzamiento con suficiente ritmo y cómo el defensor recupera y roba la ruta dig que se está corriendo a su espalda. Desde la parte frontal lo podéis ver. Aquí en algún momento lo que hace Justin Fields es o bien no trabaja con suficientemente ritmo, es decir, no saca el balón inmediatamente después de que el defensor salte a la ruta SID. Fijaros cómo, a pesar de que ya está movido, fijaros cómo no saca el balón Justin Fields con la velocidad suficiente, duda un poco al final de su dropback y cómo permite a este defensor recuperar y robar la dig. Esto es sumamente importante y es algo que todos los fines de semana vais a poder ver repetidos una y otra vez. El mismo partido. Fijaros cómo Gabbert va a atacar la ruta dig que se produce a la espalda del linebacker, cómo centra su mirada, le da muchas pistas. Fijaros que este linebacker simplemente lo que tiene que hacer es leer al quarterback, no puede saber, no sabe lo que está sucediendo a la espalda. Los ojos del quarterback son su retrovisor, le indican lo que está sucediendo a su espalda, y si con sus ojos el quarterback, en este caso Gabbert, es incapaz de moverlo, fijaros cómo es capaz de saltar a la ruta e interceptar. Yo he perdido realmente la cuenta de las jugadas que a lo largo de este fin de semana, las intercepciones que provienen de esto. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Howell, cómo desde el primer momento está centrando su mirada en Phil, en la parte ancha del campo, que lo que va a hacer también, lo que se va a hacer aquí es una ruta dig a la espalda del linebacker. Pero fijaros cómo es incapaz de mover a este linebacker y cómo guía sus movimientos hacia la ruta dig que se desarrolla a su espalda.
no se exageraba cuando os decía que esto es súper común, súper evidente, es algo de lo que no se suele hablar. Fijaros aquí, por ejemplo, Stafford. Tenemos a Logan Wilson que va a ganar inmediatamente profundidad al snap, al cantar la jugada de pase los Rams, cómo se va a correr una ruta dick a su espalda, cómo Stafford se ve obligado por la presión a sacar el balón y vamos a tener a Logan Wilson de nuevo recuperando e interceptando a Stafford. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución suelen establecer los coordinadores ofensivos en la NFL? Lo primero, la principal solución o la principal forma de evitar esto es generar mucho tráfico delante de los linebackers. Aquí vamos a tener a Kendrick Bourne que va a correr una ruta dick a la espalda de los linebackers y lo que hace Bill O'Brien es intentar generar mucho tráfico con este mes para de alguna forma mover al defensor de HC. Y fijaros cómo ni siquiera con el tráfico que se genera, es algo que ve muy bien la retransmisión americana porque lo marcan durante la jugada, generan este tráfico interior para intentar mover al linebacker, pero fijaros lo bien que lo saca Mac Jones, pero lo cerca que está el defensor de robar la ruta DIG. Eso, soluciones de diseño. Pero luego tenemos las soluciones que te aporta un quarterback superclase. Y aquí quiero volver a esta jugada, a la intercepción de Justin Fields contra Chiefs. Como os comentaba, aquí tenemos una ruta SIG, es decir, se va a sentar el defensor del slot y a su espalda se va a desarrollar una ruta DIC. Y como la idea general es que el defensor de HC salte a la ruta SID y se abra la ruta DIC a su espalda. Pero fijaros cómo en el momento en el que está vendiendo la ruta SID, Justin Fields duda a la hora de sacar el balón, tarda un poco, permite que el defensor recupere y salte a la ruta DIC. ¿Qué hacen superclase como por ejemplo Mahomes? Lo vamos a ver en esta jugada de la semana del partido de Chiefs contra Jaguars. Lo que van a hacer los Chiefs es lo mismo, lo que pasa es que van a intercambiar los papeles. Va a ser Sky Moore, el receptor exterior, el que se siente en la zona y el Justin Watson, me parece, va a correr una ruta DIC a la espalda de los linebackers. Pero fijaros cómo Mahomes es capaz de vender el lanzamiento a la ruta SIG. Lo primero que hace es no mirar a la ruta DIC. Es muy importante que al comienzo de estas progresiones los quarterbacks no centren su mirada inmediatamente en la ruta DIC porque le están dando lo que os comentaba, la mirada del quarterback es el retrovisor del linebacker. Pero fijaros cómo aquí Mahomes va a saber vender al defensor de HC esta ruta SID y cómo en el momento en el que compra el engaño, cómo el Mahomes saca este lanzamiento con mucho más ritmo, no es tan dubitativo en el top de su dropback como es el caso de Justin Fields, sino que va a sacar el lanzamiento con mucha más fluidez, con mucha más naturalidad. Sobre todo eso, sobre todo quiero que os fijéis cómo es capaz de atraer a este defensor para abrir la ruta DIC a su espalda. O otras cosas que puede hacer Mahomes, cosas, ya esto ya es estar en otra liga, estar fuera de categoría. Fijaros cómo va a mover al linebacker de los Rams, va a tener una ruta DIC a su espalda. Y fijaros lo que os comentaba, cómo es fundamental a la hora de atacar a la ruta DIC no mirar directamente a la ruta DIC, es decir, apartar la mirada de la ruta DIC. Aquí Mahomes está apartando totalmente la mirada de este receptor. Fijaros cómo con el pump fake
hace incluso que el linebacker abandone la lectura del linebacker. Fijaros cómo está saltando aquí a la ruta y cómo ya movido el defensor de HC, cómo es capaz de completar la ruta dig. Esto es una auténtica maravilla de Mahomes. Fijaros cómo con este pump fake es capaz de mover al linebacker. O fijaros aquí Joe Burrow, vamos a tener una ruta del tight end, una ruta over del tight end, y fijaros cómo se está desarrollando una ruta dig a la espalda del linebacker. Lo fundamental que tiene que hacer Mahomes aquí es mover a este linebacker, y fijaros cómo lo hace. El linebacker gana profundidad para defender la zona hook curl. Fijaros, la zona HC la tiene ganada, y cómo Burrow en ningún momento está mirando la ruta dig que se desarrolla a la espalda del linebacker. Y fijaros cómo en el momento en el que el linebacker abandona la ruta del tight end y lee la vista de Mahomes, aquí Mahomes vuelve a la ruta dig. Fijaros los movimientos de Mahomes, este pump fake para mover, para cerrar al linebacker y abrir esta ventana lanzando con anticipación a T. Higgins a su espalda. De hecho, que cuando volvemos a lo que se produce esta semana, fijaros la diferencia, fijaros cómo vamos a tener una ruta que rompe hacia el interior y cómo desde el snap, por ejemplo aquí Geno Smith centra su mirada en esta ruta que va a cortar hacia el interior. A mí no me gustan los diseños, no me gustan las jugadas que introducen una ruta dig al comienzo de la progresión. Y fijaros por qué, porque lo que os comentaba, cómo con su mirada Geno Smith está atrayendo al linebacker y cómo se produce la intercepción. O incluso en la última, en la sorpresa de la jornada, el partido de Cowboys contra Cardinals, lo mismo. Vamos a tener a Brandon Cooks en motion hacia el interior para correr una pequeña ruta over, lo mismo que os decía, una ruta que rompe hacia el interior. Y fijaros cómo Dak Prescott es incapaz de mover a este linebacker, cómo está atrayendo prácticamente a toda la secundaria de Cardinals, porque al comienzo de la progresión se fija en este receptor y atrae a lo que os comentaba, a toda la secundaria. Fijaros cómo ya desde este momento empieza a localizar a la ruta over de Brandon Cooks, cómo el linebacker es capaz de leer esta ruta, y fijaros cómo en un momento determinado lo deja pasar a su espalda, comienza a mirar en el retrovisor, que es, como os comentaba, la mirada de Dak Prescott, y es Dak Prescott el que lo lleva hacia el lanzamiento. Como os comentaba, la ruta dig es una epidemia de intercepciones, y es tal vez la ruta más difícil de atacar para los quarterbacks modernos, que de alguna forma se apoyan más en su condición atlética que tal vez la manipulación o el control o de alguna forma el engaño desde el pocket.